¿Y qué opina usted con respecto al mensaje de a la nación que dio el presidente Pedro Castillo? Bueno, para contextualizar, lo que está haciendo el presidente es consecuente con lo que ha prometido. Sí. Vamos a decir, un tema de pelea con los medios en primer orden, porque recordemos que en esta juramentación de nuevos ministros no dejó entrar a la prensa. Preocupa, sí, pero es parte de lo que él había dicho. Otra parte de su alocución, el tema, por ejemplo, para los delincuentes extranjeros que tienen 72 horas para abandonar el país. El tema, por ejemplo, de que el Internet va a ser cobertura gratis, o sea, de alguna forma, porque va a ser ya un derecho y no un servicio. Entonces se está llamando la atención a estas telefónicas, claro, Entel, para decirles, oye, mira, que dale internet a la gente porque estamos viviendo en pandemia. Ha prometido 70% de vacunación a fin de año, continuando con el plan que ya tenía el exministro de Salud, Óscar Ugarte, el del gobierno anterior de Francisco Sagasti. Va a continuar con la vacunación. Va a trabajar con el tema de las pymes, que es un punto que hace falta. Hay que ver, todo lo hemos visto en las calles, muchas personas en los conglomerados comerciales exponiendo sus vidas, pero trabajando en aglomeración. ¿No? Así es. El tema de la economía. Se preocupaba mucho por esto, chicos. ¿Por qué? Porque no había un ministro. Ya Pedro Franque es juramentado, juró como ministro de Economía. Esperemos que esto de alguna forma le dé un poco de aire a este Perú que tiene en este momento el GLP por las nubes, que no hay GLP. Tercero, el balón de gas, las amas de casa lo viven todos los días. Ustedes comentaban sobre el aceite. Sí. 12 soles un litro de aceite que antes costaba 8 soles. El pan, hasta 30 céntimos, 35 céntimos. ¿Qué está pasando? Y déjenme decirles, hay miserables que lucran con esto para aprovecharse de la necesidad de las personas. Y hay que decirlo así, son miserables. Pero bueno, hemos venido también a comentar de una manera más divertida de la política y que no sea tan sosa como algunos piensan. Sí. También ayer, ¿no?, hubo en Piura un temblor, ¿no?, de 6.0 y el presidente en plena parada militar decidió irse, ¿no? Y lo cual me parece muy bien, y a otros como que comentan que quiere que diga, ay, wow, ¿no? El presidente viajó, llamar la atención. ¿Usted qué opina? Yo creo que estuvo bien, ¿no? Es el primer presidente que hasta ahora he visto que haga eso, ¿no? Mira, es algo que debe hacer ya en su función como mandatario. Hay que recordar que cuando estuvo en la campaña hubo un sismo también en Mala que dejó algunos heridos. Él como candidato se fue y fue recibido por la alcaldesa de Mala y lamentablemente se dio con la sorpresa de que no había un hospital, había una posta que no funcionaba. Ahora ya como jefe de Estado dejó de lado la marcha militar, toda la pompa y todo esto, y se fue a atender, incluso se trajo una embarazada. Entonces creo yo que así es como hace tiempo debió hacer un presidente. No es cuestión de trabajar solamente para las cámaras, las pantallas, que es lo que a todos les gusta. La mayoría lo hizo. A mí, por ejemplo, me encantan las cámaras, hay que decirlo así. Pero el tema es que como gobernante tiene unas responsabilidades mucho mayores, y es que las decisiones del gobierno rigen sobre nosotros, los que estamos acá. Sí. Y creo que de alguna forma, me parece que fue acertada esta parte de ir donde estaban las papas quemando, para tener una necesidad, en este caso sí. Sí, y eso es bueno, como dices, ¿no? Está aplicando lo que dijo en su campaña, de las cosas que prometió que iba a hacer, y eso es bueno, ¿no? Es positivo porque está realizando lo que ya había prometido y no está cambiando los papeles que muchas personas también están creando controversia, incertidumbre, ¿no? También con los precios, como dicen, ¿no? Están abusando, pero no es porque ya por el presidente, sino ya es porque se aprovechan de la necesidad, ¿no? Claro. Definitivamente esto tiene que cambiar y ha prometido un gobierno además para el pueblo. Entonces, realmente, si lo vemos desde un punto de vista, ¿será populismo? ¿Será frase populachera nada más que frases que toda la gente quiere escuchar y al final queda en eso y no se hace en hechos concretos? Habrá que darle tiempo también. Claro, porque no va muchos días que digamos. Entonces yo creo que hay que esperar, ¿no? Para ver qué es lo que va a hacer también. Y acerca de la Asamblea Constituyente, ¿qué opina? Buen punto mira, no está mal que se cambie, que se modifique la Constitución. O sea, los medios, los conglomerados más grandes han terruqueado al que es el presidente y han dicho que va a ser un cambio de Constitución, lo cual no es, sino se llama, lo que se va a hacer es una modificación a la Constitución. Entonces quiere decir que se va a modificar en algunos términos, en algunas partes, que me imagino que serán en el tema económico y en otros aspectos, pero, ojo, el presidente ha dicho,
y la norma también lo estipula así, que una modificación de la Constitución necesita la aprobación del Congreso y segundo, de todos los peruanos. Quiere decir que va a haber un referéndum y si en el referéndum se dicen cambian esto que sí o no, entonces el pueblo decidirá de esa forma. Esa es la realidad, solamente que la mayoría de medios lo han visto por el otro lado más terrorífico, lo cual hay que también hacer pedagogía a las personas, a los chicos que nos miran, por ejemplo, que creen que todo es malo. Pues no, chicos, hay que meterse en política. Todos somos políticos desde que nacemos. Claro. Así tiene que ser. Sí, y él también toca un tema importante que fue del prestar servicio militar a las personas, a los jóvenes que no están estudiando o trabajando, ¿no? Así es, los ninis, ¿no? Los ninis, los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y quiero decirles algo, chicos, y todos los que nos están mirando. Por ejemplo, cuando Alberto Fujimori prescinde del servicio militar obligatorio, en la cual Kenji Fujimori se salvó de ir al servicio militar obligatorio, miren toda la decadencia en la que vino la juventud. Pandillajes, drogas que desencadenaron en sicariatos, bandas criminales. Entonces todo ese lastre, toda esa carga que el Estado tenía que soportar se está reflejando en la violencia en las calles. Entonces estos chicos que no estudian ni trabajan, me parece, a mi entender, bueno, mi posición puede ser discutida también, me parece que está bien. Los que no hacen nada, al ejército. ¿Por qué? Porque ahí los instruyen. Además ahora les pagan, no es como antes que los golpeaban. La gente decía, no, no voy al ejército porque me pegan. No, señores, han cambiado porque ahora incluso hay respeto dentro de las instituciones armadas. Eso es muy bueno, por ejemplo. A mí me parece correcto, ¿no? También mi abuelo sirvió, ¿no? al ejército y entonces yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Porque hay muchos que no hacen nada, como dice, entonces que hagan algo por su vida, ¿no? Sí, y que aporten al país. Aprenden muchos valores, ¿no? De respeto, de ganarse las cosas con trabajo. Y no es solo ese tema, porque es una enseñanza integral, ¿no? Aprenden a hacer de todo un poco, ¿no? Y eso les va a servir para ser profesionales, mejores personas y ser útiles a la sociedad, ¿no? Que es lo que se quiere. Y para mí también está bien visto, ¿no? Todos somos útiles a la sociedad, sí, sea en el camino donde tú te encuentres, en la profesión que tú te desempeñes, en el oficio tan noble que puedas hacer a favor de tu sociedad, creo que puede ser útil para cualquier causa. Y déjeme citar al expresidente John F. Kennedy. Decía algo que me impactó cuando estaba en la universidad. Yo soy de la Universidad de San Martín de Porres, por cierto, y en una clase de historia, una frase que decía: no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué tú puedes hacer por tu país. Se me quedó, y creo que esa es la respuesta que todos tenemos que tener como una misión para nuestra patria, vengamos de donde vengamos, de verdad. Sí, y por otro lado, el presidente también dijo, ¿no?, que los extranjeros delincuentes tienen 72 horas para abandonar el país, lo cual me parece muy bien. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, aquí no se trata de xenofobia, no se trata de chauvinismo, sino se trata de poner orden a las cosas. Hay que recordarles a todos quienes nos miran que el gobierno de PPK dejó entrar masivamente extranjeros. Obviamente, el tema humanitario se entiende. Sí. Es cierto que hay muchos profesionales que han venido de Venezuela, de Colombia, de otros países de la frontera de nuestro Perú, que han venido a trabajar. Y se les respeta porque han venido a trabajar, a ganarse la vida, huyendo de una dictadura, en este caso Venezuela, ¿no? Porque han huido de ese problema y se entiende. El Perú es un país muy abierto. Sin embargo, lo que no se hizo fue filtrar a la gente que venía. La primera ola de migración, para contárselos a todos y contextualizarlo, fueron profesionales. Luego vinieron técnicos. En la tercera o cuarta ola ya empezaron a llegar delincuentes. Ese es el problema que nos tiene también con bandas criminales de extranjeros que asesinan, que matan, que roban y no se le hace nada. Me parece que esa medida es correcta. Pero ojo, estamos hablando de un tema de orden. No, aquí nadie quiere hablar de xenofobia, porque aquí todos somos hermanos. Como latinoamericanos nos amamos, nos respetamos, ¿no? Nos queremos y somos muy amables también. Pero la pregunta que hago y que normalmente se hace cualquier persona: ¿tú vas a contratar a alguien a tu casa a trabajar y no le vas a pedir papeles? ¿O no? ¿O si tiene indicios de que roba o mata, ¿lo vas a confiar? ¿Le vas a confiar a tus hijos? Entonces, ahí también es un tema de orden y sobre todo respeto para todos, ¿no? Que es lo que queremos, vivir en paz. Sí, bueno, de hecho también, para no ir tan lejos, también en países desarrollados como Estados Unidos, siempre pasan un filtro, también en otros países de Latinoamérica, donde no cualquier persona puede ingresar, ¿no? Y para mí está bien visto porque sabemos el antecedente, si tiene algún problema con la justicia
o algún problema que venga huyendo. Entonces es bueno saber, como dices, a quién contratar, ¿no? Porque vamos a querer siempre tener un bienestar y estar seguros de la persona que nos está prestando un servicio, ¿no? Entonces es muy bien, o sea, la idea que está ofreciendo es una idea pues válida y muy acertada, ¿no? Definitivamente, creo que todos nos merecemos, el Perú es un país muy abierto, es muy fraterno con los que vienen, le damos la mano, pero también si no hay las restricciones, tú decías, vas a Estados Unidos, te piden visa, te chequean el Facebook, te chequean el Instagram, a ver si has hablado de Bin Laden, y si no, te dicen, hey, get out, ¿no? Chao, next. Así pasa, entonces, sí es la realidad de todos los pueblos, me parece que es por ahí. Sí, bueno, y me gustaría aprovechar el espacio también para hablar desde mi punto de vista o de mi experiencia, ¿no? Ya como saben, yo soy venezolano y la experiencia que he tenido en Perú, ya tengo un poco más de 3 años y ha sido muy positiva, o sea, me he rodeado de personas maravillosas, no he tenido xenofobia, no he tenido ningún problema, porque igual, como indicó el periodista hace un rato, venimos a trabajar, ¿no? Entonces, si prestas un servicio, si haces las cosas bien, por ley te van a tratar bien, ¿no? Entonces está bien y por eso apoyo a las indicaciones que hizo el presidente con los delincuentes, ¿no? Entonces, bien, o sea, yo también apoyo y ojalá que se pueda aplicar, ¿no? Claro que sí, eso es una política de Estado. Hay que recordar que todos los gobiernos entrantes en cualquier nación aplican lo que se llama políticas de gobierno y que al final rigen sobre todos los peruanos. Y también hay que decirles que vivimos en un Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho qué es? Es que todas las normas y reglas que están amparadas por la Constitución tienen que cumplirse. Y aquel que salga de ese ámbito, entonces, está en otro lado. Y está en otro lado, pues tiene que acatar las normas y ser sancionado como debe ser. Pero obviamente, aquel que realmente merezca la pena, no inocente. A veces pasa, pero eso no debería ser así, ¿verdad? Claro, espero que también los demás entiendan, ¿no? Que es por el bien del país. Y por otro lado, también me sorprendí muchísimo al escuchar a Pedro Castillo, al presidente, que ya no gobernará, ¿no?, en el Palacio de Gobierno, se la cederá al Ministerio de las Culturas. Mire, aquí algo histórico también para que lo puedan conocer. Palacio de Gobierno es la casa de Pizarro, como se la conoce también, ¿no? Tiene arquitectura francesa, más no es arquitectura virreinal o colonial, como algunos también lo dicen. La historia es que fue restaurada por Augusto B. Leguía, ¿no?, del oncenio de Leguía en su tiempo, y otros presidentes también le dieron pues el cariz que tiene actualmente, toda la pompa y todos los lujos que ostenta. Sin embargo, si es una decisión del presidente Castillo no despachar desde Palacio de Gobierno, es una decisión política y lo asume como tal. Sin embargo, la Constitución también y algunas leyes norman que debería despachar desde Palacio de Gobierno. Hay que decirlo también. ¿Por qué? Una razón. Nos acordamos el caso Richard Swing, ¿no? ¿Cómo empezaban las investigaciones? ¿Cómo se supo de las visitas de este artista a Palacio de Gobierno? Por el libro de visitas que se tenía en Palacio de Gobierno. Entonces, claro, lo malo puede ser que despachando en Breña, donde normalmente está Pedro Castillo, ¿quién va a saber qué personajes visitan esa casa y quién sabe si alguno de ellos va a pedir un favor? Entonces, allí está el detalle, ¿no? Sí, o sea, puede ser que con un tema ideológico, no, yo no quiero Palacio, pero en tu casa, es tu casa. ¿Quién te va a decir eso? No. ¿Quién te va a fiscalizar si, como el caso Richard Swing? Entonces, allí también está el meollo del asunto. Es un tema muy polémico, pero sin embargo, Palacio de Gobierno tiene está valuado en más de 20 millones de dólares, chicos. Wow. Es un monumento histórico actual, o sea, tiene un valor. Si él lo quiere comprar al señor millonario, más de 25 millones de dólares, plata en mano. Si no lo quieren como museo, porque así va a ser. Sí, entonces, museo. Ya saben cuánto vale. A invertir hasta de repente lo quiere vender Pedro Castillo, quién sabe. Ay, no, ahí sí me estaría asustando demasiado ya. Esperemos que no lo haga, ¿no? Y que sea recto y tenga valores también, porque como él lo dijo, es el primer presidente campesino, ¿no? Y maestro. Eso es muy importante. Un campesino no se había dado en nuestro país. La mayoría de los gobernantes habían dicho que eran de izquierda, pero nunca lo fueron. Por ejemplo, Alan García, el gobierno del APRA, ¿no? Fue una especie de izquierda en su momento, pero una izquierda entre comillas, porque siempre gobernó para la derecha, ¿no? Fue medio centro, pero nunca fue izquierda totalmente, siempre era oposición.
pero ya vimos cómo terminó el APRA, ¿no? Con Alan García a la cabeza, pero así pasa con todos los gobernantes. Y me parece que este gobierno de Pedro Castillo está respondiendo a la necesidad de la gente actual, a la necesidad de los pueblos originarios, pueblos olvidados, pueblos andinos, los campesinos, de que estamos hablando acá, porque él es de raíz campesina, además es rondero y además profesor. Entonces tiene todo ese bagaje cultural, esa cultura que me parece que lo interpreta bien, o en todo caso lo hará, espero que sea así, el nuevo ministro de Cultura, que va a ser rebautizado como el Ministerio de las Culturas, Ciro Gálvez. ¿Y quién es Ciro Gálvez? Para contactar un poco, es un personaje muy pintoresco que en los debates de Corren hablaba en quechua, ¿no? Y con su guaraca dijo que voy a azotar a los corruptos. Pegó muy bien ese mensaje, la gente lo critica, pero también lo alaba en las redes. Y él es el nuevo ministro de Cultura, o de las culturas, que se va a llamar ahora. Entonces podrá aportar, porque Ciro Gálvez es un artista. No solamente es un notario conocido de Huancayo, sino también es un artista quechua. Y además es me parece que es una especie de chamán del Ande. Todos los años yo recuerdo que él hace un ritual de pago a la tierra en el Nevado del Huaytapallana, ahí en Huancayo, y reúne un montón de personas y hace un ritual espectacular. Obviamente en el mundo pagano, ¿no? El mundo del paganismo, el chamanismo, pero digamos que tiene arte, él canta, él es poeta. Entonces yo creo que va a aportar bastante su presencia en el Ministerio de Cultura, o de las Culturas. Me parece que hay que darle tiempo a este gabinete. Y el tema de la cuestión de confianza es otra cosa también. Sí, porque todo es un proceso, ¿no? Un cambio y bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? De mostrar la política que quiere aplicar y quiere modificar, ¿no? Entonces, obviamente de un día para otro no va a haber cambios, ¿no? Todo es un proceso y hay que darle la oportunidad, ¿no? Claro que sí. Muchos están asustados con los ronderos. Los jóvenes, la mayoría, ¿no? ¿Qué piensan ustedes los jóvenes, por ejemplo, de los ronderos? No, a mí me parece correcto, pero siempre y cuando sea con los delincuentes, ¿no? Porque con los jóvenes creo que no. ¿Tú qué piensas? Claro, que lo apliquen con quien de verdad lo merece, ¿no? Porque he visto que en algunas provincias lo aplican con los que hacen, que son infieles, a los que son delincuentes, a los que roban. Y de alguna manera es la forma de ellos proteger, ¿no? a su región o a su pueblo. Ajá. Y les funciona. Entonces, de alguna manera, ya puede que las personas eviten ya hacer ciertas cosas. Entonces, es algo positivo, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Saben por qué de la presencia de los ronderos? ¿Quieren saber por qué? Es algo, lo que tú decías, ¿no? Cuando la presencia del Estado, vamos a decir, la policía, que es el Estado, que da la seguridad a un pueblo, no está, entonces ¿quiénes actúan y aplican la ley? Los ronderos. Entonces los ronderos aplican sanciones físicas, ¿no? A los delincuentes, infieles, lo que sea, no los azotan, los hacen rañar, etc., pero no son castigos, digamos, de masacre, no son castigos de dejar cojo, manco a una persona, sino son castigos, digamos, una forma éticos de la comunidad, en donde dicen, tú robaste, bueno, te vamos a sancionar con tantos latigazos, vas a ranear o vas a hacer 20 planchas. Entonces me parece que es una forma de justicia popular, pero organizada. Ahora, que se quiera aplicar el tema de las rondas urbanas en Lima, porque ya no sería rondas campesinas, sino sería rondas urbanas. Me parece una buena propuesta. ¿Por qué, chicos? Porque si aplicamos la sanción para delincuentes y todo tipo de delitos o faltas que se cometen en una comunidad, ¿cierto? Y vienen aquí, por ejemplo, al distrito de San Juan del Lurigancho, al asentamiento humano tal, y las rondas urbanas se juntan para castigar desde el inicio el delito o la falta, ya la policía no tendría que intervenir, salvo que es un homicidio, ¿no? O algo, un feminicidio. Entonces, actúan allí y luego viene la policía a capacitar a estas personas. El debate, ¿dónde está, chicos? El debate está en que se dice, entonces, ¿qué? ¿La policía les va a dar armas entonces ahora a ellos? No, más bien serían como un apoyo para los serenazgos, claro. ¿no? Un apoyo para los ciudadanos mismos, que a veces, por más que pongan cámaras, porque a veces cuando hago notas en la calle y voy a cubrir, vemos hechos de robos. Los vecinos tienen rejas por todas partes, tienen 200 cámaras de seguridad. ¿Y la policía? ¿Para cuándo? La policía llega 1 hora después, 2 días después, a veces no te quiere atender la denuncia, y ahí está el problema. Entonces, si se ataca el problema desde la base, desde que se está gestando, esto podría ayudar mucho al tema de la seguridad ciudadana. Y creo yo que es una buena propuesta. Sí. La verdad a mí también me parece correcto, ¿no? Bueno, yo viví en Cajamarca y sé de los ronderos hace mucho.
Y me parece muy bien, porque ellos, como usted dice, cuidan, ¿no? Cuidan a todos, porque así tengas cámaras por todos lados, igual te roban, y también la policía pues llega cuando ya pasó todo, y entonces a mí me parece correcto. Sí, bueno, igual como hemos estado conversando, hay que darle la oportunidad, ¿no? de ver cómo aplica todo lo que ha indicado, ¿no? en su mandato, y esperar, ¿no? Tener paciencia y ser positivos, ¿no? No todo puede ser malo. Y tampoco tenemos que ser tan cerrados, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad y estar positivos de que haga un buen papel y bueno, que sea beneficioso para todos nosotros, ¿no? Bueno, chicos, Sí, yo les así digo, es. todos ustedes, quienes estamos mirando este programa, desde cualquier espacio donde estemos, tenemos que hacer política. ¿Por qué? La política no debe asustarnos, al contrario, es un espacio muy rico donde el cual ustedes pueden ser parte de las decisiones y los cambios de un país que ustedes también necesitan. Alguna vez ustedes van a ser papás, los jóvenes que nos miran, y van a querer un país detrás para sus hijos que sea próspero, que sea bueno. Entonces, métanse a la política, no teman a esto, participen de este tipo de actos que ayudan mucho a la gobernabilidad, ayudan mucho también al crecimiento de nuestra nación. Somos parte de la nación de un país. Y a la clase política, en estos momentos, se está viendo un tema de la cuestión de confianza, ¿no? Que la presencia de Guido Bellido como premier, que se dice que es una provocación para el gobierno, ¿no? Para que no le dé el voto de confianza y si la segunda vez no se la da porque la Constitución manda, cierran el Congreso y empieza la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo creo que es una tesis que podría postular. Me parece que Vladimir Cerrón está jugando un ajedrez muy meticuloso en este aspecto, y porque sabe que hay elementos de este primerato, de este Consejo de Ministros, que no le gusta a muchos. Pero algunas agrupaciones han dicho, vamos a escucharlos, y esperemos todos que los escuchen, porque si no escuchan a este nuevo Gabinete de Ministros, entonces, ¿dónde está lo que se decía, ¿no? De que queremos lo mejor para el país? ¿Dónde está lo que se dice que apoyamos la democracia cuando en la práctica no lo hacemos? Entonces los políticos también tienen que flexibilizarse, tienen que entender que hay que escuchar a este gabinete, a ver qué nos dice, si nos gusta o no nos gusta, pero por favor permitámosle escuchar sus propuestas, porque al final todos los que estamos aquí en este Perú, somos perjudicados o beneficiados con las decisiones de nuestros políticos. Sí, así es, como usted lo dice, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad y dejar de juzgarlo, ¿no? Porque van pocos días gobernando, así que demos la oportunidad al presidente Pedro Castillo. Muchas gracias por venir y espero volverlo a tener aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Si me permiten solamente dar mis cuentas de redes sociales, por favor, para cualquier cosita. Estoy como @eljijipaul, sé que suena un poco gracioso. Mi página web, pauljimenez.pe, y bueno, me pueden encontrar también así en Instagram. Así que cualquier cosa, estamos siempre para atenderlos. Gracias por invitarme. De verdad, cuando quieran estar también aquí presentes con esto. Muchas gracias. Gracias.